Ok, dado la novedad y el auge de esa nueva ideología política económica que estaba siendo promovida a través de las oficinas del Socorro Rojo, algunos salvadoreños que tenían posibilidades y que iban a Nueva York, conocieron de ello y se fueron empapando sobre lo que era el marxismo-leninismo y lo que crearon, ¿cómo se llama? Lenin, y ya después los demás gobernantes, Trotsky y todo eso, fue un Estado que fue aglutinando a otras naciones, y así fue como surgió lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y trataron de ganar la voluntad de otros países para instaurar ahí el marxismo-leninismo. Pues los salvadoreños que conocieron de eso, algunos se entusiasmaron, y principalmente a través de la Universidad del Salvador se fue trabajando esas nuevas ideas, tanto por la novedad, pero también por el hecho de que constituía una respuesta para combatir la explotación que existía con respecto a los proletarios. Estaban los burgueses, que eran los que tenían la capacidad económica, y el pueblo o proletariado, que era quien producía. Estos eran los que trabajaban, pero los otros son los que se llenaban la bolsa. Así fue como surgió y fue adoptado esto por la por AGEUS, la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños. Ahí comenzaron las... Y también por los sindicatos, porque también ya se había descubierto que el pueblo organizado, los trabajadores organizados en sindicatos, podían defender sus derechos laborales para que fuera respetado la semana laboral de 40 horas, el pago de maternidad para las mujeres luego de dar a luz, lo que era la seguridad social, etcétera, etcétera. Esta situación fue creciendo, y resulta que, como era tanta la explotación, principalmente en las zonas cafetaleras, en 1932, durante el mandato del general Martínez, se da la revuelta de enero del 32, principalmente en la zona occidental. ¿Y qué es la zona occidental? Donde está la cordillera Panecala-Matepec y las principales fincas cafetaleras de ese sector geográfico del país. Se dio mucho más allá, y no tanto en la zona también de Santiago de María, donde se produce café, o también en la zona de aquí del departamento de La Paz, en el volcán de San Vicente, sino que fue más allá en la zona de Izalco, Nahuizalco, y también en la zona de Santa Tecla un poco. ¿Quiénes eran los que habían promulgado esto? Bueno, eran gente que formaba parte de lo que era el Partido Comunista Salvadoreño, porque si en 1917 se da la situación en Rusia, aquí en 1923 se crea el Partido Comunista, y era un partido legal, tan legal que participaba en las elecciones y había logrado ganar varias alcaldías, y no sé si hasta algunos puestos en la Asamblea Nacional, en algunos diputados. Pero en la segunda semana de enero hubieron elecciones, y en esas elecciones los ricos y poderosos, como siempre, cometieron fraude. Entonces eso sirvió como el pretexto o el caldo de cultivo para que los comunistas, que sí estaban liderados por algunos estudiantes universitarios y por algunos intelectuales, dentro de ellos Agustín Farabundo Martí. Agustín Farabundo Martí no era pobre. El papá de Farabundo Martí, quien equivocadamente nos han dicho que es originario de Teotepeque, no, es de Chiltiupán, que queda pegado a Teotepeque. Pero cuando nació, vino el papá de Farabundo, le dijo al mandador de la hacienda, porque era una gran hacienda, que era prácticamente toda la cordillera del Bálsamo,
todo lo que era Comasagua, Chiltiupán y todo. Pedacito. Y entonces le digo, mira, agarra un caballo, llévate mi cédula y anda a sentar al bicho, al niño, a la alcaldía de Chiltiupán. Pero estaban en invierno. Y como era una zona de montaña y nacen bastantes afluentes de agua, el río estaba crecido, no pudo pasar para Chiltiupán. Pero como había que cumplir la misión y la hacienda de ellos quedaba entre Chiltiupán y Teotepeque y no podía pasar por el río a Chiltiupán, ni modo, para cumplir la misión, él lo hubiera sentar a Teotepeque. Y por eso es que está sentado en Teotepeque, pero nació realmente en el área de incumbencia de Chiltiupán. Pues este Farabundo Martí estaba estudiando Derecho, bueno, él salió del Santa Cecilia. Y luego eso, cuando estudiaba en la U, Derecho, él se fue empapando. Y desde que estaba en el colegio, él pensaba mucho por la gente. A él lo venían a dejar en un jeep, lo venían a dejar a San Salvador los días lunes en la madrugada y lo venían a traer los días viernes para llevarlo de regreso, para allá para la hacienda. Y de repente él miraba las condiciones y todo, y hay unos cálculos que tenía no menos de unas 200, 300 cabezas de ganado el papá. Tenía una cuchera, tenía granjas de pollo y tenía la parte de la hacienda donde producían lácteos, queso, esto, y también tenía, ¿cómo se llama?, las plantaciones de bálsamo. Era exportador de bálsamo. Eran con un poder económico bastante fuerte. Grande. Pero un día, ¿cómo se llama? Farabundo Martí, vio y le dijo, mira, a ver, le dijo, vení, le dijo, hagamos algo, le dijo, saca un censo de todos los colonos que trabajan con nosotros, cuántos hijos tienen, y los que estén en edad escolar ya y después de los 2 años hasta los 10, 12 años, que todos los días por lo menos hayan 2 huevos para esos niños. Además, un día sí, un día no, un vaso de leche. A las mujeres que estén embarazadas, que una vez al mes venga el médico a darles consulta. Y también a los que estén enfermos. Y control de los niños para que no les dé, ¿cómo se llama? Para que no tengan lombrices. Control de niños sanos. Y para evitar esto. También 2 veces al mes vas a matar una res, o sea, 2 reses al mes, y vas a distribuir la carne entre todos. Y chancho vas a matar 2, 3 chanchos a la semana para que todos tengan fritada y carne, al menos 2, 3 días. Ahí. Y así, pues así pasó. Farabundo Martí tenía como 5 hermanos más. Un día, en un domingo que estaban almorzando todos, ahí le dijo, miren que no es que no es cuándo, y que bien, que la producción estamos bien, que el papá y todo. Así es que papá le dijo, pero vos no sabés lo que está pasando, le dijo. ¿Qué? Me vas a disculpar, le dijo, pero aquí, le dijo, alguien no está siendo sincero con vos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Le digo. Porque fíjate, le digo, no sé si estás enterado, le digo, que Farabundo ha ordenado al mandador, le digo, que haga esto. Y no sé si te ha dicho a vos cómo está eso, Farabundo. Papá, le digo, ¿te acordás que nosotros hablábamos de que si las personas están agradecidas, si las personas están bien comidas, te producen más? Y si vos te fijas, en el último año han nacido más chivitos, tenemos más ganado, hemos producido más leche, hay más ingresos por lo del queso. No tenemos gente enferma en nuestros trabajadores, nadie falta. Aún los bolos ya se controlan, ya no maltratan a las mujeres, todos los niños van a la escuela, no tenemos niños desnutridos, todos los niños andan calzados ya. Entonces por eso lo he hecho, papá. Así es que puta, les digo, a huevo, les digo. Y miren cómo es de mierda, le dijo, el egoísmo.
ninguno de ustedes ha tenido la visión que ha tenido este, ni yo tampoco, le digo. Te agradezco, le digo. Vamos a seguir con eso, le digo. Así, así, así. Y se lo digo porque un sobrino de Farabundo Martí es el comisionado Pedro Baltasar González. Él, ustedes lo han de conocer, es ahora uno de los subdirectores, son de los que llevan la palabra en la policía, porque es niño bonito de Merino Monroy. Y él se metió a la escuela militar, y él, después de graduarse, lo pasaron a la Academia de Policía, a la CETIPOL, que estaba ahí, y él fue de los primeros prales que hubieron aquí en el país. Y le digo, nos volamos verga, porque esos hijos de puta se nos zamparon un par de veces allá al otro lado del cerro, nos hicieron cagadales, y nosotros los anduvimos buscando para matarlos. Y cuando los encontramos, sucedió algo fuerte, que estuvimos frente a frente con el señor este que menciono, y hoy somos buenos amigos. Gracias a Dios, ni él me pegó, ni yo le pegué. Pero bueno, pasando. Los pensamientos y la visión de ese Farabundo. Bueno, y viera qué bonita, pues realmente como ellos eran los dirigentes, obreros, campesinos y todo, así como los capturaron a él, a Alfonso Luna, a uno que llamaba Vitelio, y a otro que es de Izalco, que era los capturaron, y otro que era de Izalco, que era Feliciano Amas, el cacique indígena de ahí. Entonces, a los tres primeros que mencioné, en la penitenciaría central de San Salvador, es donde ahora está el Fondo Social para la Vivienda, arribita del Parque Bolívar. Ahí estaba la penitenciaría, ahí ¿cómo se llaman? Los fusilaron. Los fusilaron. Ah, el que mataron en Izalco es el indio Aquino. No, a Feliciano Ama. A Aquino, ¿se acuerda que ya habíamos hablado que lo mataron ahí en la zona de San Vicente, Tepetitán y todo? Es que el Aquino es de aquí de los nonualcos. De los nonualcos. Bueno, en el caso... Feliciano Almo es el que está haciendo una foto. Exactamente, porque como cuando fue la insurgencia del 32, los trabajadores de las fincas se fueron y se tomaron las fincas. Y algunos habrán ido armados tal vez con una su escopetilla o un fusilito 22 o hondillas, con las palas, picos, con los machetes, con sus instrumentos de trabajo. Y rápidamente el general Martínez movió a la persona, imagínense, aquellas ametralladoras, hasta las de agua que todavía habían, y todo que se enfriaban con agua. Entonces hubo una gran matancinga. Duró como 4 días. Algunos sacerdotes en esos pueblos llamaron a la gente, a los hombres que se congregaran en la iglesia porque iban a hacer un censo, y lo que hicieron fue los alinearon y los mataron. Hubieron ejecuciones masivas. Para eso tenía que llegar. Algunos hablan de 30.000 muertos. Todavía eso, algunos que nos gusta la historia lo discutimos, que si bien no pueden, tal vez no son 30.000, pero sí son miles. Son miles, y se habla de 15, 18.000 fallecidos en 4 días. Eso sucedió que ya nuestros nativos, que la gente mal llama indios, porque aquí no tenemos indios, los indios son los hindúes de la India, nosotros vemos pueblos originales, pueblos, entonces dejaron de vestirse como tal, dejaron de hablar su idioma, porque eran perseguidos, solo por el hecho de hablar el idioma ancestral o de vestir refajadas las mujeres y de cotón los hombres. Entonces con eso se controló la situación social, pero eso todavía quedaba. Al final este señor, que en el video anterior solo nos mencionamos como el señor, no mencionamos el nombre, pero es el general Maximiliano Hernández Martínez. Él era el vicepresidente en 1930-31, y si mal no recuerdo, él le dio golpe de estado al que era el presidente, que era al parecer el doctor Pío Romero Bosque, pero él como presidente
se le acusa de grandes cosas como Él vino como a lo que todo ese despije. no él, a él le reventó la cuestión, porque el pueblo ya estaba organizado y ya venían esas cuestiones, pero él respondió con la eficiencia que respondió. Y eso significa que tuvo que aplicar la fuerza. Pero también era una persona bastante especial. Dentro de las cosas también, tal vez han escuchado ustedes que él mandó a matar a su propio hijo, porque no sé qué delito o qué situación había incurrido el joven. También no era una persona supersticiosa en sí, pero era una persona que practicaba algunas cuestiones relacionadas a lo paranormal y a la santería. Le llamaban el hombre de las aguas azules, porque él hacía sus preparados, sus menjures y todo, dizque para limpiar el espíritu. Pero también promovía cosas novedosas, pero que ayudaron, como por ejemplo, fue de los primeros que se comenzó a preocupar por el medio ambiente, por la agricultura, por la ganadería, también por el sistema social, de bienestar social. Fue el primero que hizo que las mujeres, después de tener sus hijos, 3 meses de licencia con goce de sueldo. Sacó a los presos. No, hombre, en vez de estar engordando estos hijos de puta, saquemos los que echen pija. ¿Ellos en la calle? Exactamente, hizo la Asociación Nacional Antel de Telecomunicaciones, el Correo, Fondo Social para la Vivienda, el ICR, que era el Instituto de Colonización Rural, la ABC, la Administración de Bienestar Campesino, fortaleció algunos ministerios y sí, fue Paloma y dijeron, vale verga, no pagamos la deuda externa. A los que les debemos, lo siento, pero no les vamos a pagar. ¿Hasta aquí nomás? Sí, porque también veníamos en Estados Unidos en la década de 1930-32, fue la época de la recesión. Y no solo fue en Estados Unidos, fue a nivel mundial, aquí también. ¿Época de recesión?